Muy buena tarde, tengan apreciables maestrantes. Es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo nuestra primer sesión virtual en donde abordaremos diversos temas inherentes a la unidad número 1. Vamos a aguardar un minuto, se están agregando más maestras y maestros. Muy buenas tardes. Aguardamos un segundo para ver si existe una fluidez en el proceso de comunicación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, maestro Alejandro. ¿Me escucha usted bien? ¿Qué tal, maestra? Muy bien, ¿y usted? Sí, la Excelente, escucho. gracias. Sí, sí, claro. Agradezco de antemano el hecho que se haya conectado a nuestra sesión del día de hoy. Estaba solicitando su intervención porque había una dificultad con el audio, pero qué bueno que en esta ocasión ya no es así. Entonces, si le parece bien, podemos dar inicio propiamente a la materia que nos ocupa, recordando que nuestra asignatura es propiamente principios, sujetos y garantías rectoras del derecho penal. Y para ello, bueno, es importante señalar de manera anticipada que nuestra programación, nuestra forma de evaluación, así como también las primeras cápsulas informativas se encuentran debidamente señaladas dentro de nuestra plataforma institucional. ¿Ya pudo verificarlas? Vi el drive bueno, su currículum de Prezi, el drive, pero Ajá. las unidades y los que nos adjuntó, pero no pude ver los videos. Ah, ok. Es que Entonces, por favor, si pudiera validar, porque ahí aparecen la bienvenida y dos cápsulas informativas en donde aparece los temas a abordar para la unidad número 1 y también para la unidad número 2, los cuales vamos a también a disertar dentro de esta sesión. Y la siguiente sesión también vamos a abonar acerca también de los demás elementos que forman parte de de nuestro temario, como son la decisión judicial, propiamente hablábamos, bueno, vamos a hablar de los principios en materia del proceso penal acusatorio adversarial y demás elementos importantes. También le damos ahora la bienvenida a la maestra Alejandra. Muy buenas tardes. Entonces, si ustedes me lo permiten, damos inicio pues a la materia que nos ocupa y caso contrario, bueno, también abriré más adelante el apartado para que puedan ustedes también debatir o en su defecto emitir algún comentario. ¿Les parece muy bien? claro que sí, maestra. Perfecto. Bueno, pues para dar inicio, vamos a identificar primeramente qué es un acto procesal. Si se dieron cuenta, de manera genérica dentro de nuestros apuntes o dentro de de nuestro material aparece el acto procesal. Y vamos a hablarlo ahora de manera genérica, ¿no? No específicamente señalando desde el punto de vista del derecho penal, sino el acto procesal como tal. Entonces, encontramos que este acto procesal en materia jurídica vemos que es cualquier acto que es realizado ya sea directamente por el tribunal, ¿no? En donde nosotros vamos a ejercitar una acción o en su defecto por alguna de las partes, obviamente que tienen alguna litis, alguna controversia y específicamente que lo hacen valer mediante un proceso, ¿no? Y obviamente persiguen un mismo fin. Esto es pues con la intención de poder causar efectos o consecuencias jurídicas. Entonces podemos hablar propiamente que cuando hablamos de este proceso como tal, vamos a identificar como aquellos elementos que en un momento dado encuadran con lo que se encuentra comprendido dentro de la norma. Recordando, ahora sí, ya en materia penal, que para que nosotros podamos acudir ante la autoridad jurisdiccional, pues debe encuadrar la conducta, el resultado material con, de manera literal, lo que se encuentra comprendido dentro del tipo penal, ¿no? Es decir, la tipicidad, ¿no? Para que exista encuadramiento de la conducta al tipo, luego entonces se acredite que en efecto existe este resultado y obviamente en base a ello ya se pueda integrar como es debida nuestra carpeta de investigación. Vemos pues que el acto o los actos jurídicos deben de cumplir con determinadas formalidades que de manera inmediata la ley le debe de conferir esta facultad para que luego entonces puedan ser admitidas. Por ello vemos que los actos procesales deben de reunir determinados elementos de existencia para que puedan ser tomados como tal, ¿no? O para que puedan ser validados.
Cuando nosotros también hablamos de estos actos procesales, bueno, pues también vemos que es de manera específica aquello que se realiza dentro del seno del proceso jurisdiccional. ¿Para qué? Para que se pueda llevar a cabo y que pueda existir un resolutivo por parte de una autoridad, de un juez en este caso, y que obviamente surta estos efectos o consecuencias. En base a ello, bueno, pues nosotros sabemos que específicamente en materia penal es el resultado final, que es la sentencia, independientemente de cuál sea, la condenatoria o la absolutoria, o de manera anticipada cuando puede existir el procedimiento abreviado, ¿no? Cuando ya sea las partes pueden convenir y en base a ello, siempre y cuando la propia ley nos lo permita, pues no se pueda dar de manera anticipada por concluido nuestro proceso. Vemos que específicamente nosotros, como estamos hablando del sistema penal acusatorio adversarial, específicamente de juicios orales, vemos que una de las características específicamente o excepcionales que se requieren dentro de los actos procesales es que sea fundamentalmente de carácter oral. ¿Por qué? Porque es la forma o la razón inmediata, salvo, repito, aquellas que por su propia naturaleza se tenga que hacer de manera escrita, pero deberán ratificarlo cuando estemos hablando de periciales, deberá ratificarlo luego entonces, pues, el perito en la materia, para que pueda surtir este efecto, ¿no? Si bien es cierto, por ejemplo, podemos solicitar una valoración victimológica, ¿no? Un resultado a través de alguna genética, qué sé yo, o residuos seminales y demás. Bueno, pues nos van a hacer llegar previamente el resultado vía escrita, pero la manifestación o las preguntas que en un momento dado se le puedan practicar al perito, pues obviamente tienen que ser de manera oral, ¿no? Bueno, vemos que esta forma de reconocimiento de los actos procesales son de manera inmediata ejercitados o impulsados por, o pueden ser impulsados por un juez o impulsados por el tribunal. Esto cuando en su momento, pues quizá las partes de manera inmediata no lo ofertan, es decir, no lo señalan dentro de sus medios probatorios, pero que son elementos fundamentales o necesarios para que puedan tener una mayor claridad el juez al momento de emitir un resolutivo. O en su defecto, también estos actos procesales, como habíamos comentado, pueden ser iniciados por las partes, ya sea a través de las vistas, a través de las declaraciones, como hemos citado, ¿no? A través de los interrogatorios, de los testimonios, de las exploraciones, de la ratificación de informes periciales y, repito, de cualquier otro elemento que en un momento dado pues pueda generar un acto procesal. Por eso se dice pues que el acto procesal, válgase, ¿no? No es lo mismo un acto que una actuación, ¿no? El acto procesal, repito, es aquella que se produce dentro del seno de un proceso judicial, ¿no? Y que puede ser iniciada, repito, por cualquiera de estas partes. Y ya vimos cómo se puede gestar. Por eso, también cuando hablamos propiamente de este acto procesal, también se puede manifestar como aquel hecho voluntario lícito. ¿Por qué hablamos de una cuestión lícita? Porque es aquel que de manera inmediata la parte que lo realiza o la parte que está acudiendo ante una autoridad, una, le asiste el derecho o en su caso, pues fue requerida audiencia para manifestar, ya sea porque en este caso existe hechos en su contra o por el contrario, porque le fue requerido como testigo forzoso. Entonces, independientemente de cuál sea esta la forma, la vía o el por qué se está requiriendo dentro de un proceso, pues es una vía legal. ¿Por qué? Porque nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales pues nos establece esta facultad que tiene precisamente la autoridad para requerirnos independientemente de que no seamos partes, pero con nuestra declaración puede existir una forma de esclarecimiento en cuanto a los hechos, ¿no? También cuando hablamos de este acto procesal, nos dice que produce efectos directos, ¿no? Y efectos inmediatos que primero tienen una razón de ser en cuanto a la constitución del hecho jurídico y del acto jurídico, también en cuanto al desenvolvimiento o en su defecto la conclusión del proceso, porque repito, la forma de reconocimiento o validación dentro del acto procesal puede ser antes, es decir, que tuviste conocimiento de los hechos que suscitaron la integración de la carpeta de investigación o en su defecto quieres alguna de las partes. Por el contrario, puede ser durante el proceso, porque quizás, ¿no? Tú también pudiste presenciar, si estamos hablando de testigos, determinados elementos, quizás se le estableció o se le impuso una orden de restricción
se estableció determinadas medidas precautorias y demás, y la parte pues no está cumpliendo. Entonces puede que existan, además de grabaciones o además de mensajes de texto o algún otro medio probatorio, pues quizás también exista alguna persona que va pasando y se percató de estos hechos. Entonces aquí es durante el proceso, quizás en su momento no tenía conocimiento de los hechos, pero en este supuesto, durante el desahogo de este proceso, pues tiene alguna intervención directa. O por el contrario, también nos dice antes, durante o una vez de que antes de que se dicte sentencia o antes de concluir el proceso, pues también su dicho o la intervención dentro del acto procesal sea necesario, precisamente porque forma parte de los elementos que se están requiriendo de manera inmediata, o en su defecto, para poder auxiliar a la autoridad que en un momento va a emitir un resolutivo, ¿no? Por ello, estos actos procesales vemos que pueden ser requeridos como auxiliares del órgano judicial o de terceros que tengan alguna vinculación de manera directa con este. Por eso vemos que cuando hablamos de los actos procesales, estos constan específicamente de 3 elementos a saber. ¿Cuáles van a ser estos 3 elementos? ¿Alguien me puede decir, compañeros maestros, cuáles consideran ustedes que son los 3 elementos que deben forzosamente que cubrir o que tomarse en consideración dentro de los actos procesales? Mm, No sé, maestra, como que ahí me confundí un poquito, la verdad, yo. Ok. Maestra Alejandra, ¿usted nos puede apoyar? ¿Cuáles son los 3 elementos que se requieren para que exista esta veracidad dentro de un acto procesal? ¿No? ¿Cuáles son, maestra? Perdón, no podía quitar el silencio. No se preocupe, maestra. Pero sí, no, me gustaría que usted nos pudiera decir, que igual Ok, me confunde un poco. no se preocupe. De hecho, precisamente es para estas sesiones, trato de hacerlas de manera fluida. Esto es netamente una, pues para que vayamos hilando los temas. Otra, para que no sea un tanto monótono, que yo nada más esté disertando. Entonces sí trato como que sea participativo, pero no se preocupen, precisamente para ello estamos en la sesión, ¿no? Bueno, ¿por qué se dice que debe un acto procesal para que pueda tener esta veracidad, para que pueda en un momento dado también ser requerido tomando en consideración y que no se venga abajo o no nos puedan refutar nuestra carpeta de investigación porque pueda estar viciada? Bueno, los 3 requisitos o elementos importantes del acto procesal. El primero es lo que se conoce como subjetividad. El segundo es la objetividad y el tercero es la actividad. Vamos a empezar a indicar en qué consiste cada uno de ellos. Cuando hablamos de la subjetividad, ¿por qué se dice que un acto procesal debe de constar o debe ser eminentemente subjetivo? ¿Por qué? Cuando hablamos de lo subjetivo, es algo que, si bien es cierto, de manera inmediata nos puede dar un resultado, ¿no? Nosotros podemos partir de determinados elementos, incluso nosotros como abogados postulantes, ¿no? Puede venir nuestro cliente y nos dice, pues es que mire, yo necesito que metan a la cárcel a mi esposo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no me da pensión. Ok. Me indica cuáles son los elementos. De manera inmediata no le vamos a preguntar como tal. Perfecto, sé cuánto tiempo se separaron, cuántos hijos tiene, me puede otorgar, por favor, el atestado de nacimiento, etcétera, ¿no? Y empezamos a identificar los elementos que acreditan el tipo. Porque estamos hablando, si bien es cierto, la pensión alimenticia es en la vía civil, pero también incumplimiento de deberes alimentarios se persigue en la vía penal, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Quizás ahí exista un conflicto directamente marital y nosotros al momento de requerir estos elementos, porque de manera subjetiva nosotros que identificamos el tipo penal, incumplimiento de deberes alimentarios, ya estoy identificando cuáles son los elementos que me van a servir para luego entonces yo poder iniciar. Pero resulta pues que ni siquiera los hijos están reconocidos. Entonces, ¿cómo vamos a integrar una carpeta de investigación por incumplimiento de deberes alimentarios si luego entonces no se reúnan los elementos esenciales del tipo? ¿Me explico? Recordemos que el tipo penal, para que pueda tener esta validez, debemos de reunir de manera literal los elementos que le dan sentido. Te pongo otro ejemplo, el robo. Apoderamiento de una cosa ajena, mueble, sin derecho y sin consentimiento del que legalmente lo tenga para ejercerlo, ¿no? Se le impondrá una multa de tanto y tanto, etc.
Bueno, ¿cuáles van a ser los elementos del tipo? Apoderamiento, ¿no? La cosa, que sea ajena, que sea mueble, ¿no? Y que no haya consentimiento. Porque si hay consentimiento, aunque existan todos estos, no hay robo, ¿verdad? Pudiera a un abuso de confianza, pudiera qué sé yo, ¿no? Dependiendo de la naturaleza del hecho. Pero por no existir el elemento confianza, pues simple y sencillamente me da, pum, me rebota todo el tipo penal y luego entonces nos integra la carpeta de investigación. O por el contrario, ¿no? Pues es que resulta que Alejandro me prestó su teléfono celular, ¿no? Pero por el yo iba caminando y pasa un sujeto y me roba mi bolso y en el bolso iba el teléfono. Entonces voy al Ministerio Público y quiero integrar mi carpeta de investigación por el delito de robo. ¿Qué me van a decir? ¿Me la van a iniciar o no me la van a iniciar, compañeros? ¿Me la inician o no me la inician? Repito, Alejandro me presta el teléfono celular. Yo lo llevo en mi bolso, voy en la calle, pasa un sujeto X y me roba mi bolso y ahí va el teléfono. Yo voy al Ministerio Público a iniciar mi carpeta de investigación por el delito de robo. Para mí no procesaría, maestra. ¿Mandé? No procesaría para, bueno, mi criterio. ¿Por qué? Porque habló de prestar el celular, ¿no? Ya lo otro fue ajeno a la situación, o sea, hablando del consentimiento. Pero ojo, quien está acudiendo al Ministerio O sea, Público soy se lo yo. robaron, ¿no? ¿Perdón? O sea, ustedes sí se lo robaron. A mí me lo robaron, sí. Ajá. Y quien está yendo al Ministerio Público soy yo, María Catalina. ¿Me Sí integras procede mi porque carpeta de usted lo está, investigación? No sí le escuché. procede porque usted lo está presentando. Y a Sí me lo usted le integran. hicieron el robo. Ah, Ujú. ok. Sí, porque Usted a me usted dice se lo que está. sí. Perfecto. Y el Sí. compañero me dice que no. O me dijo que sí. Que sí Dije me que lo... no. No. Ok, va. Ujú. Les voy a identificar. Primero, no me integran la carpeta de investigación por el delito de robo. Ojo. Pero no por el argumento que me mencionó el maestro Alejandro. Aquí estamos con los elementos subjetivos. Ojo, elementos subjetivos del acto procesal. ¿Por qué? Porque de manera inmediata, si el compañero Alejandro hubiese llegado a iniciar la carpeta de investigación por el delito de robo, procede. Porque ¿de quién es el patrimonio? ¿Quién de nosotros resiente un detrimento en su bien jurídico tutelado denominado patrimonio? El bien jurídico tutelado, ¿cuál es? Patrimonio, ¿no? Porque estamos hablando de la cosa, de que, cuál es el bien objeto del que a nosotros nos están despojando del teléfono. Pero a mí no me afecta económicamente hablando, porque no es de mi propiedad. ¿Quién va a resentir ese recurso? Alejandro. Que quizás Alejandro después me diga, no, pues es que tú me lo pagas. Bueno, esa es otra cuestión. Pero jurídicamente hablando, de manera directa, quien resiente un detrimento en su patrimonio es Alejandro. Entonces, cuando yo llegue ante el Ministerio Público y le diga, pues quiero levantar, quiero integrar mi carpeta de investigación, resulta que siendo las 18 horas del día viernes 9 de junio del 2021, iba caminando en la calle tal, aproximadamente tales horas, pasó tal persona, etcétera, ¿no? Doy una reconstrucción genérica de los hechos. ¿Qué me van a decir? Perfecto. ¿Fue un teléfono celular? Necesito que me acredite, pues obviamente, la propiedad y el teléfono, ¿no? Expídame una factura o una copia simple de la factura. No, pues es que no está mi nombre, está el nombre de Alejandro. Ah, perfecto. Entonces, ojo, apoderamiento de cosa ajena a mueble sin derecho y sin consentimiento del que legalmente, ojo, legalmente lo tenga para ejercerlo. Legalmente, ¿de quién es el patrimonio? De Alejandro. Entonces, ¿quién la ley le va a decir que acuda a integrar la carpeta de investigación, aunque de manera directa no se le haya realizado? Alejandro. Quizás si en el momento que a mí me despojan de la bolsa, pues no sé, me rasguñan o existe una lesión o qué sé yo, entonces sí, yo, María Catalina, pero ahora ya no va a ser el delito o el objeto, ya no es el patrimonio,
¿no? Ahora ya estamos hablando ¿de qué? De la vida, porque fue una lesión, el bien jurídico tutelado ya no es el patrimonio. A María Catalina, su bien jurídico tutelado vulnerado fue la vida y se tipifica mediante el delito de lesiones. Obviamente a mí se me va a requerir como testigo para, en este caso, validar la declaración que vierte Alejandro, porque de manera directa a mí se me despoja, en este caso, del bolso. Pero quien sufre, repito, un detrimento en el bien jurídico tutelado es Alejandro, porque le asiste legalmente la propiedad del bien. ¿Y por qué se lo cito? Y ojo, eso es muy importante, porque en ocasiones, por esas pequeñas cosas, si por ejemplo yo ahorita ya dejé de ser María Catalina, yo fuera la abogada Juanita Pérez, se me ocurre. Ah, ok. Si mi cliente me está pagando y yo lo estoy, y yo veo que así está narrada la declaración, yo la puedo echar abajo. ¿Por qué? Porque no se reúnen los elementos del tipo y en consecuencia no hay delito que perseguir. Al menos no en cuanto a la declaración de María Catalina, porque, repito, ella no sufrió un detrimento en su bien jurídico tutelado. En su momento procesal, que acuda quien la persona directa a quien pueda acreditar los hechos y luego entonces se establezca esa relación directa con mi representado. Caso contrario, estamos también contra su libertad, ¿no? ¿Por qué? Porque es la presunción de inocencia. No hay una investigación, no hay elementos que acrediten la responsabilidad de mi defendido, entonces con la pena, ¿no? Imagínense. Por eso les digo que desde el momento mismo que a nosotros nos someten a consideración determinados hechos, tenemos primero, así como cuando íbamos en la escuela, ¿no? En la licenciatura, que identificar los elementos del tipo. Y ahí va a venir dependiendo, ¿no? Hace cuántos años egresamos de la facultad o de dónde egresamos, ¿no? Porque pues recordemos que habían doctrinas del delito, ¿no? En este caso, pues era incluso la máxima que era la doctrina heptatónica. Pues así tenemos que empezar a desmembrar cada uno de los elementos, ¿no? La conducta típica, antijurídica, culpable, punible, imputable y sometida a condiciones objetivas de punibilidad, pues bueno, aunque parezca un tanto burdo, ¿no? Porque damos por sentado, pues que ya lo sabemos, pero así vamos nosotros a tener la certeza que estamos integrando de manera correcta pues nuestra defensa. Y luego entonces, porque también a veces al Ministerio Público pues se le va, ¿no? Entonces nosotros pues sepamos que se está realizando de manera certera nuestra integración de elementos. Bueno, ¿y por qué les decía que dentro del acto procesal estamos propiamente hablando de qué? De la cuestión o elemento subjetivo, porque son cuestiones que de manera inmediata uno no puede palpar, ¿no? En mi narrativa de hechos, pues sí, ella iba caminando, le despojaron, pues si ella sufre el delito de robo, ¿no? Por una simple analogía, damos por sentado que en efecto se trata de esa cuestión. Pero esta cuestión subjetiva, al momento de adentrarnos en desmembrar los elementos que integran el tipo, estamos viendo que quien realmente sufre este detrimento patrimonial es luego entonces Alejandro, ¿verdad? Entonces ahí vemos la subjetividad, que es esta cuestión de no únicamente quedarnos con la verdad que es palpable o que es puesta a la vista, ¿no? Porque yo también puedo decir, pues es que ejercieron violencia y puedo llegar toda rasguñada y golpeada. Y puedo decir, es que Alejandro intentó abusar sexualmente de mí, ¿no? Porque quizás yo tengo una cuestión en contra de Alejandro, ¿verdad? Y perdón que lo utilice, compañero, ¿no? No es nada personal, es porque pues usted es el único chavo acá, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, entonces digo, ¿cómo poder realmente encuadrar estos elementos? Si yo nada más me dejo por lo que tengo de manera inmediata a la vista, yo puedo decir, no, pues sí, pues es que la agredieron, viene sangrando o viene con golpes, ¿no? Pero lo subjetivo es ya cuando requiero las periciales, cuando solicito que se le haga una valoración victimológica, específicamente que entre el psicólogo, que realice, si no existe alguna afectación, que tal que, si bien es cierto, yo tengo una discusión con Alejandro, fuimos en su momento pareja, ¿no? Yo soy la que no quiere en un momento terminar la relación, entonces empiezo, esta cuestión pues empieza a generar otro tipo de afectaciones y luego entonces pues yo realizo este tipo de actos, ¿no? Pero repito, se requiere de una cuestión que va más allá de lo que físicamente yo puedo observar, por eso es subjetivo,
porque tengo que adentrarme dentro del esclarecimiento de los hechos para luego entonces solicitar a tantas y cuantas partes o personas sean necesarias. Por eso hablábamos al principio de los actos procesales, que pueden ser únicamente los que las partes realicen en su declaración o en este caso al momento que les sea requerida, en los medios probatorios como testimoniales, como careos, como etcétera, ¿no? Incluso las periciales que también pueden realizarse de manera oral, pero que en este caso, repito, también van a ser objeto de ¿qué? De investigación, porque obviamente lo que diga en este caso el perito, pues también será sometido a duda, ¿no? Lo que cuando se habla de los métodos de investigación, cuando entra el método de René Descartes, cuando nos dice duda de todo, porque luego entonces llegas a la verdad de los hechos, ¿no? Yo tengo que acreditar qué métodos utilizó, qué técnica utilizó, cómo puede validar o desacreditar lo que en este caso la víctima, ¿no? Tentativamente hablando, está manifestando, ¿no? Si existe alguna relación de afinidad o no en cuanto al psicólogo, psicóloga, etcétera, ¿no? Mil y un cuestiones que podemos nosotros también hacer valer para poder, repito, reforzar el dicho de la psicóloga o del psicólogo o caso contrario, para desecharlo, ¿no? Porque luego entonces, pues está viciando o entorpeciendo este proceso. Pero por eso estamos, repito, hablando de la subjetividad, que no nada más debemos quedarnos con lo que físicamente estamos palpando, sino que tenemos que investigar en cuanto al encuadramiento de cada uno de los elementos que se señalan dentro del tipo penal para luego entonces darle certeza, porque dependiendo de la validez de cada uno de los elementos del tipo, pues se va a desencadenar cada una de las etapas procesales, ¿no? Que vamos a señalar de manera genérica, pues más adelante, porque recordemos que ahorita nuestra materia son principios, sujetos y fundamentos específicamente del proceso penal. Pero bueno, regreso. Cuando hablamos ahora bien de la objetividad, ¿por qué es una cuestión de objetividad? Porque ahora que me dice, ya dudaste, ya pusiste en tela de juicio lo que en un momento las partes o las pruebas que te están exhibiendo en un momento dado, pues validan o desacreditas. Luego entonces lo objetivo es cuando entra el estudio de la ciencia a acreditar o a desacreditar, pero fundándolo en derecho, ¿no? Ya interviene una tercera persona, existen luego entonces los elementos que se señalan de manera directa dentro del tipo penal. Ahora lo objetivo que es, pues que ya se integre la carpeta de investigación y que obviamente se continúe con las etapas procesales. ¿Por qué? Recordemos, lo objetivo, lo subjetivo y en este sentido, la cuestión que nosotros vamos a validar como actividad, todos estos tres puntos se relacionan porque estamos hablando del mismo tipo penal, ¿no? Obviamente no pueden ir hechos separados, que digan, no, pues es que casi son similares a lo subjetivo, no. Lo subjetivo es a ti acudo a realizarte la integración de una carpeta de investigación, pero lo subjetivo es de que tú no nada más palpes lo que físicamente puedes percibir, sino que te adentres en la investigación de los hechos en cuanto a los elementos del tipo. Lo objetivo, una vez de que ya tienes identificados los elementos del tipo, utiliza o hasta llegar de los medios probatorios que validen o en su momento que desacrediten este dicho para luego entonces decir, bueno, que continúe con el proceso penal. Es decir, ya vamos a dar inicio con esta etapa, en este caso con la etapa intermedia, ¿no? En donde se desahoguen, porque estamos en la etapa de inicio. En la etapa de inicio es donde vienen, te apersonas, realizas propiamente el inicio de tu carpeta de investigación. Después, cuando validamos en un momento dado o se identifica que existen los elementos para procesar, luego entonces ya vamos a la etapa intermedia, ¿no? En donde ya señalamos la fecha y hora para el desahogo de las audiencias, se establece propiamente cómo se van a dirimir y demás, para luego entonces ya ahí pueda existir o no cabida a un procedimiento abreviado, ¿no? Pero bueno, regreso. Entonces, aquí vamos con el objetivo, con la validación de estos elementos, cuando ya intervienen los estudios de la ciencia, cuando estas cuestiones objetivas, es decir, ya son verídicas, ya existen elementos que integran el tipo penal y estamos en presencia de la comisión de una conducta constitutiva de delito. Ahora, yo no estoy diciendo, yo, Ministerio Público, que realmente le asiste, o en este caso, que el imputado es Juanito Pérez. No, yo ahorita, dentro de esta primera etapa,
Únicamente estoy validando que lo que Alejandra me está sometiendo a consideración, efectivamente le vulneraron su bien jurídico tutelado, llámese el que sea, ¿no? Entonces, ahora, mi proceso de investigación oscila en quién fue la persona que está vulnerando o que vulneró ese bien jurídico tutelado. Yo no estoy diciendo que Alejandra realmente me esté diciendo que fue Juan, ¿no? Yo no estoy específicamente señalando a Juan. Únicamente, ojo, yo, autoridad, cuando hablo del elemento objetivo dentro del acto procesal, estoy indicando que existen elementos para constituir el delito. Luego, entonces, por ello existe este procedimiento, ¿no? Para validar lo que las partes me sometan y luego, entonces, identificar si la responsabilidad es de Juanito o, en su defecto, hacia quién o quienes resulten responsables, ¿no? Por la comisión de X delito en contra de Alejandro. Y cuando vamos en el tercer elemento, ¿qué nos dice el tercer elemento? Ah, pues el tercer elemento hablábamos de la actividad. ¿En qué consiste la actividad? Sencillo. Cuando hablamos de un delito, ¿cuál es o qué es lo que el derecho persigue como fin último? Recordemos que es el derecho, ¿no? También nos lo aprendimos casi de memoria. Conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del individuo para que viva plenamente en sociedad y cuyo incumplimiento conlleva una sanción, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la actividad, ¿cómo vamos a emitir una sanción? Ah, pues porque existe un resultado material. Entonces, la actividad, ¿en qué va a consistir la actividad? En que estemos en presencia de un resultado material y que este resultado material haya tenido como generador elementos, ¿qué cosa? Ilícitos. Estos elementos ilícitos son los que nos van a determinar la sanción, porque recordemos que la sanción va a ser proporcional al grado de participación que se tenga en esta conducta delictiva, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de los sujetos, y dicho sea de paso, también tema de nuestra materia, cuando hablamos de una punición, no es lo mismo la sanción que se le va a imponer por determinado delito al autor intelectual, al autor material, al partícipe, al copartícipe. Si bien es cierto, ¿no? Cada uno de ellos tuvo una intervención específica porque a falta de unos, quizás el delito no se hubiera consumado, ¿no? Hubiera quedado como delito tentado y obviamente hubieran tenido una responsabilidad. Pero ya se consumó el delito, ahora, ¿cómo voy a emitir una sanción? Entonces, ahí viene la actividad que ya se integró, ya tengo un resultado material, ¿no? Se me ocurre, quiero privar de la vida a María Catalina. Ah, perfecto, ¿no? Para que ya no digan que tengo algo personal con Alejandro o Alejandro, no. Quiero privarme de la vida, ¿no? Quiero privar de la vida a María Catalina, ¿no? Entonces, bueno, pues de manera inmediata, pues voy a investigar cuál es su itinerario, ¿no? Por eso empieza la forma de investigación de los hechos. ¿Quién quiere privar de la vida? Ah, se me ocurre Juanita, perfecto. Entonces, Juanita, por X razón, quiere privarme de la vida. Ok, entonces Juanita dice, no, pues es que yo quiero que la priven de la vida para que no vaya a pensar que es un feminicidio, que aparezca esto y esto y esto, que se realice en tal hora, voy a otorgar quizás el vehículo, va a ser al momento de que ella salga de la Universidad José Vasconcelos, porque también da clases presenciales. Ella se dirige o comúnmente utiliza esta vía para llegar a su casa, entonces en tal punto específicamente pasa tales horas porque su carga horaria es de tal hora a tal hora. O sea, el autor intelectual, la persona ni siquiera va a estar presente en el momento mismo de la comisión de los hechos, pero ella es la que está maquinando el delito, ¿no? Ah, ok. No es lo mismo a la persona que va a utilizar, se me ocurre, para que sea un francotirador, pues que se ponga en la esquina de tal lugar y específicamente en Soriana y que ahí, ¿no? Ah, ok. Entonces, el francotirador obviamente va a tener otro tipo de responsabilidad porque va a ser el que directamente me dispara, ¿no? Y realmente él es el que me priva de la vida, pero pues ni siquiera me conoce. A él le están pagando por realizar este delito. Ah, pero para que se me ocurre, ¿no? ¿Qué tal que en el momento, pues, cómo saber si el semáforo va a estar en rojo, en verde o en amarillo?
¿no? Entonces, bueno, pues resulta que voy a contratar a Carlos, ¿no? Para que él esté a tal hora ahí parado y si el semáforo está en rojo, pues él inventa que se les descompuso el carro y el punto es que María Catalina no pueda seguir conduciendo, ¿no? Ella esté parada en el momento mismo a tal hora para que el francotirador pueda disparar, ¿no? Allá una telenovela, ¿verdad? Bueno, pero ¿a qué voy con esta actividad, no? Que al momento mismo que se da con la persona que realiza el disparo, empieza a decir, pues es que a mí me pagó fulanita de tal y esta persona también estuvo y esta persona también estuvo. O sea, quizás el francotirador ni siquiera me hubiera dado. ¿Por qué? Porque si la otra persona no se hubiera detenido, pues yo me hubiera seguido, ¿no? Entonces, cada una de las partes, repito, pues tuvo una participación para que realmente el cuerpo estuviera sin vida, ¿no? O sea, para que realmente existiera el homicidio, se tuvieron que haber consumado varios hechos. Entonces, esta actividad emana de un resultado material. ¿Por qué? Porque si no hay cuerpo, pues entonces, ¿cómo digo que hay un tipo penal denominado homicidio, verdad? Entonces, el resultado material es la privación de la vida, es el cuerpo sin vida. Luego, entonces, la actividad es cómo se suscitan o qué elementos se encuentran para poder llegar a este resultado. Y luego, entonces, el fin último del derecho, ¿cuál es la sanción? En ese sentido, bueno, la sanción va a ser proporcional al grado de participación que cada uno de nosotros tengamos dentro de la comisión de este delito. Ahí, hasta ahí, compañeros, estamos viendo qué es el acto procesal. Vemos qué tan importante, porque a veces yo sé que ya lo sabemos, ¿no? Porque son temas pues bastante sencillos, pero que a veces damos por sentado la existencia de estos elementos, ¿no? Y a veces algo que parece tan obvio o tan evidente, pues puede en un momento dado desacreditar el tipo, podemos incluso, sin siquiera iniciar, ¿no? El proceso como tal, pues que nuestro cliente pues quede libre y absuelto de toda culpa, ¿no? Pero a veces, porque no nos adentramos dentro de los elementos más simples, pues tenemos que llegar hasta qué costa, hasta la ejecución de sentencia, ¿no? ¿Por qué? Porque no se encuentra debidamente fundado y motivado los elementos que integran el delito. Entonces vemos, compañeros, cómo este acto procesal, específicamente dentro de nuestro sistema penal, pues es bastante interesante, cómo debemos ser muy puntuales dentro de los elementos que integran el tipo penal, obviamente recordar o si no, echarnos un clavado, ¿no? A nuestros apuntes de los elementos del tipo, saber de manera muy puntual en qué consiste, porque recordemos que existen elementos positivos y elementos negativos del tipo, ¿no? Si los recordamos. ¿Sí lo recordamos? A ver, compañeros maestros, si hablo de la conducta, ¿es un elemento positivo o elemento negativo del delito? ¿Positivo? Positivo. ¿Y cuál es su elemento negativo? Alejandra. No se preocupe, vamos bien. Ok, sencillo. Muy bien, elemento positivo, conducta. Y hago un paréntesis antes de entrar al elemento negativo. Ojo, compañeros maestros, ahorita me está indicando mi plataforma que me queda menos de un minuto para que se cierre. No sean malitos, por favor. En el momento que se cierre, obviamente nos va a votar a todos. Me pueden aguardar unos 5 o 10 minutos en lo que únicamente graba la sesión, porque esta está siendo grabada para que todos aquellos quienes no pudieron conectarse, o incluso ustedes también, si desean volver a ver esta cápsula o esta sesión, la puedan validar. Entonces, lo graba y luego entonces, por favor, les pido si está dentro de sus posibilidades, volver a ingresar en la misma liga y con la misma contraseña, ya para que vayamos cerrando al menos nuestra intervención del día de hoy, porque se nos fue el tiempo muy rápido. ¿Les parece bien? Sí, maestra. Muchísimas Claro. gracias. Bueno, les decía, entonces, cuando estamos hablando de la conducta, ¿qué tan importante